Hi, backpackers. How you doing? ¿Qué tal, mochileras? ¿Qué tal, mochileros? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Al fin y al cabo, prácticamente todavía no hemos visto nada, ¿no? Muy poquita cosa. Acordaos, la sesión cero, una pequeña presentación y demás, y poco más. El imperativo y el infinitivo. Imagino que habéis practicado un poquito, quizá. Bueno, no sé si será mucho imaginar, ¿eh? Pero bueno, ya sí que habría sido conveniente que hubierais, por lo menos, haber visto un par de veces, si no la sesión introductoria, que es un poquito larga del canal y tal, y eso no hace falta verlo más veces, pero por lo menos sí la parte donde ya trabajamos el imperativo y el infinitivo, pues un poco para iros familiarizando con la parte más elemental de la gramática y iros ya familiarizando también un poquito con vocabulario, ¿no? Sobre todo. Bien, bueno, pues como os había prometido, ahora vamos a empezar con la sesión uno, donde vamos a ver el presente simple, y no os preocupéis que aquí ya os voy a introducir práctica, ¿vale? Es decir, en todas las sesiones que tengamos vais a tener una pequeña sesión de práctica que va a ser muy facilita y además va a depender de vosotros. Yo os voy a dar algunas ideas, pero la práctica la tenéis que poner vosotros, porque la clave para poder avanzar en idiomas es practicar, practicar y practicar. Mirad, eh, quizá tire piedras contra mi propio tejado, ¿vale? Porque yo podría darme mucha importancia, como suele hacer mucha gente, muchos profesionales. No, porque esto, fíjate, esto es difícil. Aquí hay que tener una formación y hay que estudiar mucha gramática y hay que ir al extranjero. No, no, nada más lejos de la realidad. Mirad, el aprender un idioma no tiene ningún secreto, es todo repetición. Repetir, 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 machacar, machacar, machacar. ¿Vale? Paciencia, porque empezamos con mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas, pero luego poco a poco nos vamos enfriando, se nos van atravesando las cosas, vamos poniéndonos disculpas para no ver sesiones, para no practicar, para no... Pues mala cosa, cuando llegamos a ese momento mejor que lo dejemos, ¿vale? Porque esto requiere práctica. Es como igual, vosotros habéis crecido con vuestro propio idioma. ¿Por qué habláis el idioma que habláis? En este caso, yo estoy hablando en español, pero bueno, si me veis de cualquier otra parte del mundo, yo qué sé, francés, italiano, alemán, ruso, ¿por qué habláis vuestros idiomas? Pues porque habéis crecido con ellos, hablándolo todos los días. Y de esa manera no se os olvida y sois capaces de seguir hablando y utilizando ese idioma. Bueno, pues cualquier otro idioma es lo mismo. Y si no, no tenéis más que hacer una pequeña práctica que yo he hecho yo mismo y da resultado. Escoged el idioma que queráis, me da igual el que sea, yo escogí el ruso. Y cuando vayáis a dar las gracias en vuestro idioma, en lugar de dar las gracias, decid en ruso o en cualquier otro idioma, en alemán, en japonés, ¿no? Spasiba, ¿no? Que es gracias en ruso. Claro, al principio, cuando vayáis a decir gracias, no se os va a aparecer en la mente la palabra expansiva, se os va a aparecer la palabra gracias. Pero a base de forzar y forzar y intentarlo, llegará un momento en que cuando vayáis a dar las gracias, se os aparezca en la mente, en vuestra mente, la palabra gracias y la palabra expansiva al mismo tiempo. Y elegiréis expansiva porque estáis haciendo esa práctica. Bueno, pues seguid intentándolo y va a llegar un momento en que cuando queráis dar las gracias en vuestro idioma, la primera palabra que os va a venir a la mente va a ser spasiba. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque os habéis forzado, habéis asociado la situación de dar gracias con esa palabra y esa es la palabra que os va a venir a la mente, ¿vale? Porque es algo mecánico. Pues lo mismo pasa con inglés en este caso. Cuanto más practiquéis, más habléis, más machaquéis, pues más lo vais a hablar, más lo vais a entender. ¿De acuerdo? Y bueno, pues las sesiones que vamos a, con lo que vamos a trabajar, es decir, nuestra mochila lingüística, donde acordaos que cabe todo, todo, cabe refranes, caben canciones, caben películas, cabe de todo, porque en un idioma se hace de todo, exactamente igual que hacéis, lo hacéis vosotros en vuestro propio idioma, pues cuanto más practiquéis, más lo vais a dominar y más seguridad vais a percibir que vais a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo ya más y vamos a pasar entonces a ver nuestra primera sesión. Bien, pues ya estamos en la presentación de PowerPoint de cualquiera de las sesiones que vamos a ver a lo largo del tiempo, ¿no?
Esta es una... podría ser cualquier diapositiva de las que van a aparecer en nuestras sesiones y he querido, antes de entrar directamente ya en la primera sesión, en la sesión 1, como ya os había dicho anteriormente, para ver el presente simple, pues he querido entrar para que veáis que cualquiera de las diapositivas con las que vamos a trabajar dentro de cualquiera de las sesiones mantiene la filosofía del proyecto, la filosofía de que en la mochila lingüística, de que en un idioma, cualquier idioma, el español, el alemán, el francés, el ruso, cabe cualquier tipo de expresión y cualquier tipo de escena de la vida diaria, porque lógicamente nosotros vivimos situaciones parecidas en cualquier cultura. Y evidentemente en todas esas situaciones nos tenemos que expresar, ¿no? Pues por ejemplo, mira, veis aquí, estamos en un supermercado donde en este caso tendríamos que pedir cosas en inglés y teníamos que hacer consultas en inglés y tendríamos que responder a preguntas en inglés, ¿no? Esto puede ser un aula de cualquier empresa donde estamos recibiendo un curso de formación, por ejemplo, o un curso de actualización, o podría ser un aula también de un centro docente, ¿no? Aquí tenemos algo que es muy habitual hoy en día gracias al desarrollo de la tecnología y es la utilización de dispositivos móviles pues para poder, por ejemplo, hacer una consulta médica, ¿no? Y evidentemente para esto tendríamos que utilizar también en inglés, en este caso, ¿no? O cualquier otra lengua, en este caso el inglés, que es lo que nos ocupa y podría ser vía escrita si utilizamos un chat o vía oral si estamos teniendo una interacción directamente con una comunicación oral con un médico o alguien del sistema de salud, ¿no? Aquí tenemos una visita guiada en este caso sería, creo que San Francisco, una visita guiada, bueno, pues con una serie de turistas, ¿no? Y evidentemente hay una serie de explicaciones que se harían en inglés en este caso, ¿no? Aunque yo vuelvo a repetir, pues también se puede hacer en cualquier lengua, porque todas estas escenas se viven en cualquier país del mundo, ¿no? Y en cualquier tipo de cultura y hablando cualquier tipo de idioma. Aquí tenemos un autobús descubierto, el típico autobús turístico de dos plazas que va recorriendo los centros de las ciudades y entonces se van oyendo explicaciones en todos los idiomas, ¿de acuerdo? En este caso, normalmente las explicaciones se suelen dar en los principales idiomas del mundo, pero por supuesto el inglés siempre va a estar. Y aquí tenemos una escena pues de una boutique, de una tienda de ropa, donde uno va a hacer compras y tiene que consultar al dependiente o dependienta para, bueno, pues resolver una serie de dudas sobre la ropa, sobre tallas, sobre medidas, sobre colores y demás historias, ¿no? Y luego a la derecha tenéis las imágenes de principales destinos turísticos del mundo, ¿no? Grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, aquí la primera que tenéis es la ópera de Sydney. Después, ya sabéis que está en Australia. Después tenemos Londres, ¿no? El centro de Londres, con el famoso Big Ben y la típica cabina de teléfonos inglesa. Luego tenemos uno de los emblemas turísticos principales de Canadá, que está en Toronto, ¿vale? En este caso es la Torre Nacional canadiense, llamada también CN, Central National, la T no está, pero sería Central National Tower. Aquí tenemos el Taj Mahal, que ya sabéis que está en la India, ¿no? Y finalmente, en primer término, tenemos la Estatua de la Libertad, que ya sabéis que está en Nueva York, ¿no? Todos estos países son países de habla inglesa. Ya sé lo que me vais a decir. Alguno me va a decir, oye Pablo, pero vamos a ver, el Taj Mahal está en la India no se habla inglés. Pues sí se habla inglés. Lo siento mucho, pero os tengo que llevar la contraria. ¿Se habla inglés? ¿Por qué? Bueno, imagino que la mayoría de vosotros, si no todos, sabéis que la India fue una colonia inglesa. Por lo tanto, se habló inglés durante mucho tiempo y se sigue hablando inglés hoy en día. Sí es cierto que la India tenía su propio idioma. Bueno, de hecho tiene muchísimos idiomas, muchísimas lenguas en diferentes zonas de la India, ¿no? Hay un idioma principal, que es el que se habla en la India hoy en día, pero luego el idioma secundario o semioficial sería el inglés, que ha quedado como segundo idioma porque les interesa a ellos, porque es un idioma, no van a desaprovechar parte de su cultura cuando muchísima gente, no todos los indios, no todos los hindúes hablaban inglés, pero muchísima gente hablaba inglés
y eso a ellos les sirve pues como un vehículo de comunicación de primer orden para estar en contacto con las diversas y principales partes del mundo donde evidentemente no pueden pretender ir hablando hindú y que se les entienda, ¿no? Pero sin embargo sí que van hablando en inglés y saben que de esa manera se pueden comunicar con cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, en la India sí que se habla inglés y de hecho no voy a decir que todos, pero sí una gran mayoría de indios hablan también inglés porque lo aprenden en la escuela, ¿no? Bien, y ahora ya una vez vista o demostrada cómo efectivamente cualquier diapositiva de todas las sesiones que vamos a ir viendo durante el tiempo conectan con la filosofía principal del canal, que es la mochila lingüística donde todo lo que se hace utilizando un idioma cabe, ahora ya sí, vamos a pasar ya a una diapositiva normal donde vais a ver en primer lugar el icono del canal, como ya hemos visto anteriormente, y ya luego vamos a seguir pues desarrollando la diapositiva normal hasta terminar la sesión 1. Vale, pues aquí tenemos el logo del canal que ya vimos el otro día, por lo tanto no me voy a extender en esta explicación. Y este logo no lo habíamos visto todavía. Este va a ser vuestro logo, ¿vale? Este va a ser el logo de nuestras sesiones de inglés. Os explico la diferencia entre el canal y el logo este de las sesiones de inglés. Una cosa es el canal donde cabe todo, os recuerdo que es la mochila lingüística, y otra cosa pues son todas las actividades que pueden caber, perdón, dentro del canal. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de una serie de sesiones destinadas a que la gente que no tiene mucho nivel de inglés pueda introducirse en el mundo del inglés. En este caso estamos hablando de gente pues con nivel de iniciación o de prácticamente de iniciación, ¿no? O de un nivel bajo, que necesiten poder seguir las clases en español aunque todo sea en inglés. Vuelvo a repetir, también cabe la gente pues que esté más avanzada y que pueda también tener necesidad de ampliar sus conocimientos, y en este caso esta gente entiendo que mejor lo haría en inglés que en español, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis que para vosotros también va a haber una segunda serie o grupo de sesiones que haré más adelante, y que estas va a ser todo en inglés, ¿vale? Y evidentemente pues tendrá otro logo diferente, ¿de acuerdo? A este, pero sin embargo el logo general seguirá siendo el canal, porque el canal es la parte común donde cabe todo, es decir, la mochila en la que introducimos, en la que metemos todo. Bien, pues veis que el logo de nuestras sesiones empieza por Your English to Succeed Sessions, es decir, abajo os lo traduzco para que lo tengáis bien claro, tus sesiones de inglés para triunfar, ¿vale? En este caso, este to, este numerito que aparece aquí, es porque a la hora de pronunciar el to es muy similar al to de infinitivo, que ya vimos en nuestra sesión 0, nuestra sesión anterior, ¿vale? Entonces, English to, ¿vale? Esto es muy habitual ahora mismo, lleva mucho el sustituir palabras que suenan igual que números por números, ¿no? Pues English to Succeed Sessions. Succeed en este caso sería tener éxito, ¿no? Tener éxito o triunfar. Bien, y este icono es el icono de nuestro canal, que ya lo conocíais porque apareció en nuestra sesión anterior, en nuestra sesión 0. Sin embargo, yo no os dije para nada que fuera el icono del canal, ¿vale? Ahora ya os lo identifico. Este es el icono del canal y veis que representa plenamente la filosofía de nuestro canal. Es decir, aquí tenemos pues una mochila donde cabe todo, donde cabe gente que está en un supermercado, cabe gente que está interactuando mediante aplicaciones en inglés, personas pues que van a una tienda de compras, ¿no? Y luego tenemos aquí una serie de nacionalidades donde se habla el inglés, pero otras donde puede ser que no se hable. Por ejemplo, aquí tenéis la bandera alemana, Germany. Aquí tenéis la bandera china, ¿vale? Y diréis, hombre, ¿qué pinta China y Alemania con el inglés? Bueno, pues igual que cualquier otro país, tú puedes viajar a Alemania y no saber alemán y poder entenderte con los alemanes en inglés perfectamente, ¿vale? Exactamente si viajas a China. Ya es más difícil hablar chino que alemán. Por lo tanto, si viajas a China y no hablas chino, cosa que, repito, es lo más normal,
pues te puedes entender con la gente allí o te puedes defender y salir de más de una situación complicada gracias al inglés, ¿no? Bien, pues no me extiendo más con esto y vamos ya entonces a trabajar con nuestra sesión 1, el presente simple, present simple, ¿vale? Aquí tenéis una imagen con una serie de ejemplos que vamos a ver ahora después, pero que resalto porque es importante que nos fijemos en ello, ¿vale? En primer lugar tenemos el verbo to be, am, is o are. Nos lo tenemos que saber de memoria porque es el verbo que se conjuga de manera diferente a los demás, ¿vale? Además es el único verbo que niega e interroga directamente directamente, sin utilizar un auxiliar verbal. Bien, ejemplos que tenéis aquí. I am happy, yo soy feliz. He is happy, él es feliz. They are happy, ellos son felices. Luego tenemos el verbo have, to have. El verbo to have es igual prácticamente que cualquier otro verbo, ¿vale? La única, bueno, cualquier verbo, en las terceras personas del singular, él, ella o ello añade una S, ¿vale? Sin embargo, el verbo to have, más que añadir una S, lo que hace es que cambia un poquito en las terceras personas y en lugar de ser have con V y una E, es has, H-A-S, como lo tenéis aquí, ¿vale? Tenemos have para todas las personas, menos las terceras del singular, él, ella o ello. Y él, ella o ello, que es he, she o it, utilizamos has, ¿vale? Ejemplos. I have a car, she has a car, they have cars, ¿vale? Y luego por último, pues un verbo ya normal y corriente, como puede ser el verbo go, que significa, a todo esto se me olvidó deciros lo que significan los verbos. El verbo to be, que se conjuga de manera diferente a cómo se enuncia, ¿vale? Decimos be, pero no decimos I be, you be, ya, por eso os digo que lo tenéis que saber de memoria. Sin embargo, have, bueno, he dicho que os iba a decir lo que significaba, ser o estar, ¿vale? Verbo ser o estar, verbo to be. Has o have significa haber o tener. Y este sí, este se conjuga igual que se enuncia. Decimos to have y luego conjugamos con have. I have, you have y las terceras con has, ¿vale? Significa haber o tener. Y luego el verbo to go, que significa ir y que se conjuga, pues igual que el infinitivo, le quitamos el to y ya luego ponemos los sujetos, ¿no? Go, goes, tercera del singular, el, ella o ello, se añade una ES. Luego tenemos run o runs. Run significa correr, run se le añade una S en las terceras del singular, work, que significa trabajar, y works se le añade una S si es tercera del singular, ¿vale? Pues I go to school, he runs fast, they work hard. Voy a la escuela o al colegio, he runs fast, él corre rápidamente, they work hard. Dice, ellos trabajan duramente, ellos trabajan mucho, ¿no? I have a car, she has a car, they have cars. Bueno, pues yo tengo un coche, ella tiene un coche, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos entonces ya a empezar con el verbo, el presente simple. The present simple. Aquí tenéis la estructura del present simple. Mirad, en primer lugar tenemos un sujeto. Entre paréntesis viene un adverbio de frecuencia. ¿Por qué entre paréntesis? Porque no siempre aparece. Algunas veces tenemos necesidad de utilizarlo y otras veces no. Si no hace falta que aparezca, pues entonces no está, por eso está entre paréntesis. Si nos hace falta que aparezca, ese sería el sitio en el que lo utilizaríamos. Después viene un verbo en infinitivo sin el to, menos el verbo to be, que ya os recuerdo que no es a be, you be, sino que es I am, you are, hay que sabérselo, ¿vale? Más luego los complementos. Cuando hablamos de complemento puede ser el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, ¿vale? Y ahora pasamos a cómo negamos. Negamos con un sujeto más un auxiliar verbal. En inglés, para negar siempre nos hacen falta auxiliares verbales. Para negar e interrogar, ¿vale? Con la excepción del verbo to be, que es el único que niega e interroga directamente y lo vamos a ver ahora después. Entonces, el auxiliar de presente simple es do. Si es tercera del singular, él, ella o ello, he, she o it, utilizamos un does, acabado en es, ¿vale? Does. Luego a continuación viene el not, que puede ir contraído, lo veremos ahora a continuación en los ejemplos. Doesn't. Luego viene
el adverbio, si es que lo vamos a utilizar, por eso está entre paréntesis, si no, no vendría nada. Ya diré, pasaríamos directamente al verbo. En infinitivo sin el to y luego la C de complementos, ¿vale? Acordaos que hablamos de directo, indirecto o circunstancial. Cualquiera de los tres o los tres. Y para hacer preguntas, como ya he dicho, nos hace falta el auxiliar verbal, en este caso de presente simple, que es do, y para las terceras personas, does, ¿vale? Por lo tanto, do o does, más sujeto, más el adverbio, si es que hiciera falta, más el verbo en infinitivo sin el to, más los complementos, y si hay una preposición, la preposición va al final de la frase, ¿vale? En inglés no ponemos preposiciones al principio de frase. En español siempre. ¿De dónde eres? ¿Para qué necesitas esto? ¿Para qué? Bueno, pues ese para en inglés iría al final, ¿vale? Lo veremos. ¿Para qué se usa el presente simple? Pues mirad, para expresar rutinas, routines, descriptions, descripciones, and habits y hábitos, ¿vale? Cuando estamos describiendo algo, siempre es de la misma manera, por lo tanto utilizamos un presente simple, ¿vale? Porque no cambia. Y cuando veis, por ejemplo, un documental, el tiempo que están utilizando la mayor cantidad de las veces, en todo momento, están usando el presente simple porque están describiendo, están diciendo cómo son las cosas, ¿vale? Y las cosas no son ahora de una manera y mañana de otra, sino que son siempre de la misma manera, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la naturaleza o estamos hablando del tiempo, ¿no? Bien, ejemplos. Pues tenéis el típico ejemplo con huecos que vosotros tenéis que rellenar, ¿vale? Dice, you work in a bank, your brother's shop. Shop sería el verbo, ¿vale? Ya sé que la mayoría de vosotros vais a pensar que shop es una tienda. Perfectamente normal, porque estamos acostumbrados al shop, ¿no? Pero también estaréis acostumbrados seguramente al shopping, que lamentablemente ya sabéis que ahora está de moda el decir muchas cosas en inglés, ¿no? Tenemos nosotros nuestra propia expresión en español, pero no, tenemos que decirlo en inglés porque es más elegante, más chic, más wise, más cool, ¿no? Bueno, pues shop. Pero to shop significa ir de tiendas, ¿de acuerdo? Bueno, pues shopping a supermarket. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer una pregunta utilizando esto. ¿Qué hacemos? Pues mirad, nos vamos aquí al esquema de cómo se hace una pregunta en presente simple y tenemos en primer lugar el do. Como resulta que el sujeto es un you, no es tercera del singular, pues entonces voy a utilizar un do, ¿vale? Do you, el sujeto es el you, no hay ningún adverbio y el verbo work, en infinitivo sin el to, pues do you work? Do you work in a bank? ¿Vale? En el otro caso que tenemos, tenemos your brother. Your brother es tu hermano. ¿Tu hermano qué persona es? Es él. Por lo tanto, es una tercera del singular y nos requiere utilizar un does para hacer pregunta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer nuestra pregunta con un does. Luego viene el sujeto, que sería your brother. Luego viene el verbo, porque no hay ningún adverbio, que es shop. Y luego vienen los complementos, que en este caso es un complemento circunstancial, in a supermarket, ¿vale? Vamos a verlo resuelto. Mirad, tenéis do you work in a bank? Does your brother shop in a supermarket? Vale, ahora imaginemos que contestamos a esta pregunta. Dice, no, I in a bank o no, my brother in a supermarket. Pues no tenéis más que prestar atención al esquema para saber lo que tenéis que poner aquí entre paréntesis, ¿vale? Dice, no, ¿hay qué? ¿Cuál es el verbo? Pues el mismo que aparecía anteriormente, el work. Tengo que negar, porque es una negación, dice que no. Por lo tanto, tengo que utilizar, pues mirad, sujeto, I, más el do o el does. En este caso, como soy yo, no es tercera del singular, sería do, luego el not, luego el verbo en infinitivo sin el to, porque no hay ningún adverbio, y luego los complementos. Por lo tanto, no hay do not o contraído don't work in a bank. Oh no, my brother, en este caso, como es tercera del singular, es él, ella o ello, en este caso es él, sería does not. O contraído doesn't. Work, el verbo es work, es shop, el mismo que en el ejemplo anterior, shop in a supermarket, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a verlo resuelto. No, I don't o I do not work in a bank. Lo más habitual, lo más coloquial en inglés son siempre utilizar
las contracciones, ¿vale? Por lo tanto, I don't work in a bank. ¿Puedes decir I do not work in a bank? Sí, pero no es lo más normal, ¿vale? Lo más normal siempre es contraer. Es de la manera más informal de hablar. No, my brother doesn't, o does not, si lo queréis utilizar por separado, ¿no? Shop in a supermarket. Pero ya os digo que lo informal sería lo más coloquial. No, my brother doesn't shop in a supermarket. Y si fuera una afirmativa la respuesta, yes, I in a bank, muy sencillo, no tenemos más que poner el verbo a continuación. Yes, my brother, verbo a continuación. ¿Qué pasa? ¿Que el sujeto es I no es una tercera del singular? Bueno, pues el verbo normal y corriente y ya está. El presente simple es súper sencillo, porque es tan sencillo como poner sujeto y el verbo en infinitivo sin el tú. Ya está. El único problema que tiene es cuando tenemos que interrogar o negar que nos tenemos que acordar de utilizar el auxiliar verbal. ¿Vale? Bien. Vamos a ver entonces cómo sería resuelto. Dice, yes, I work in a bank. And yes, my brother shops in a supermarket. En este caso utilizamos la S de tercera del singular porque cuando es afirmativo, él, ella o ello, utilizamos una S. ¿De acuerdo? Recordatorio de para qué utilizamos el presente simple aquí en letras grandes para habitual actions and general truths. Es decir, acciones habituales, habitual actions, and general truths y verdades generales. Cuando siempre sucede lo mismo de la misma manera, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos. Run every day, dice correr todos los días. Correr every day significa cada día, ¿vale? Puede ser cada día, pues es cada día, son todos los días, ¿no? Run every day, he runs to school every day, dice él corre a la escuela, corre al colegio cada día o todos los días. Not do homework. Pues como es una negativa y es él, pues aquí lo tenéis aquí debajo. He doesn't do, él no hace his homework, su trabajo, su tarea, todos los días, every day. Y en este caso, do every day. Mucho cuidado porque aquí el verbo es do. Do significa hacer. Y diré, ya, pero es que el do es el auxiliar de presente simple. Sí, es el auxiliar de presente simple, pero también es un verbo normal y corriente. Por lo tanto, no os liéis con esto, ¿vale? Dice, está en afirmativo. Hacer todos los días. ¿Qué quiere decir? Que ella hace su trabajo todos los días. Bueno, muy bien, pues di, she does her homework every day. Ella hace su trabajo todos los días, cada día. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que ella no hace su trabajo? Tengo que utilizar el do como auxiliar verbal, además de utilizar el do como verbo, porque en este caso el do es el verbo de la frase, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué diría? Diría, she doesn't do her homework every day, ¿vale? Diréis, do dos veces, sí, la primera porque es el auxiliar verbal, para negar, doesn't, y la segunda, do, porque es el verbo de la frase. Es que si no pones el do no tienes verbo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pasar entonces ahora al verbo to be, the verb to be, ¿vale? El verbo ser o estar. Aquí tenéis cómo se conjuga, muy facilito. I am, contraído I'm, you are, contraído your, he, she o it is, contraído is, his, she's, its, contraído como aparece aquí en el apóstrofe S. Y luego las terceras del plural, we, you, they are o we're, you're, there. ¿Vale? Luego tenemos el negativo, tan sencillo como poner el not detrás. Como os he dicho ya anteriormente, el verbo to be es el único que niega e interroga. Único, ¿vale? Que niega e interroga directamente en inglés. Todos los demás necesitan de do. En el presente simple estamos hablando. Cada tiempo verbal tiene su propio auxiliar verbal, ¿de acuerdo? En este caso, el presente simple, el auxiliar verbal de presente simple es do, ¿vale? O does si es tercera del singular. Pero ahora estamos en el verbo to be, por lo tanto, para negar utilizamos el not directamente igual que lo hacemos en español, ¿vale? I am not, you are not. La contracción de not con el are lo tenéis entre paréntesis, es aren't. Por lo tanto, lo más habitual sería decir you aren't o you aren't. He, she o it is not o isn't. We, you, they are not o aren't.
aren't o aren't. Si es inglés americano, la R suena aren't. Si es inglés británico, la R no suena y dicen aren't. ¿De acuerdo? Hacen un alargamiento y omiten la R. Y si es una pregunta, pues muy fácil, igual que hacemos en español. Soy yo, am I. ¿Eres tú? Are you? Is he or she it? Is he? Is she? Is it? Y las terceras del plural, are we, are you, are they, muy facilito, pero repito que esto solamente con el verbo to be, lamentablemente, ¿vale? Ojalá fuera con todos y así sería igual que el español, muy facilito, pero no es tan fácil y nos tenemos que acordar del dichoso auxiliar verbal, ¿de acuerdo? Que nos lo tenemos que grabar aquí. Cada vez que aprendamos un tiempo verbal, hay que grabarse el auxiliar, que es el que vamos a necesitar para hacer preguntas y para negar. En afirmativo no hay problema, porque en afirmativo aparece lo que es el sujeto más el verbo y ya está, ningún problema. En presente simple y pasado simple, porque en todos los demás tiempos sí que es necesario el auxiliar también en las afirmativas. Eso ya lo veremos más adelante. Vale, pues vamos a trabajar un poquito con esto. Dice, your parents be young. Tus padres ser jóvenes. Bueno, pues tendrías que fijarte en la estructura que tenemos aquí. Como es una pregunta, pues te vas a la estructura de interrogativa y a ver cómo haces la pregunta, ¿vale? Your sister be married. Dice, ¿tu hermana estar casada? Bueno, pues a ver cómo haces la pregunta. You be alone. Dice, ¿tú estar solo o estar sola? Pues a ver cómo haces la pregunta, ¿vale? Cuando estéis viendo las sesiones y trabajando con ellas, lo que yo recomiendo es que en este momento paréis el vídeo e intentéis resolverlo. Y a continuación vais a tener la solución porque a continuación os va a aparecer, ¿de acuerdo? Pero de esa manera estáis practicando sin ver la solución directamente y detectáis si controláis, si no controláis, si estáis cometiendo algún error o no, y entonces ver dónde está el error, ¿no? Bien, aquí tenéis la solución. Dice, are your parents young? Is your sister married? Are you alone? ¿Estás tú solo o sola? Vale, imagínate que la respuesta a esta pregunta es yes, my parents be young. Pues igual que antes, tenéis que rellenar el hueco, os vais a la parte del recuadro donde está la estructura para el afirmativo y lo rellenáis con la forma correspondiente, ¿vale? Del verbo to be. Yes, my sister be married. Dice, sí, mi hermana estar casada. Sí, yo estar sola o yo estar solo. Bueno, pues lo mismo, lo resolvéis y a continuación comprobáis con la solución. Dice, yes, my parents are young. Yes, my sister's married. Yes, I'm alone. Daos cuenta que aquí la contracción de sister está con el apóstrofe S. Es decir, yo puedo contraer con apóstrofe S con un pronombre de sujeto, un pronombre personal, que en este caso sería she, she's, ¿vale? Con apóstrofe S. O si estoy utilizando un nombre, puedo contraer apóstrofe S exactamente igual. Pongo el nombre y luego apóstrofe S y ya he contraído. Y eso es mucho más coloquial que decir is. Vale, seguimos. ¿Qué pasa si la respuesta es negativa? Pues aquí tenéis lo que pasa. No, my parents be young. Dirás, un momento, Pablo, pero es que no has puesto el not. Bueno, pues no he puesto el not porque ya se sabe que lo tenéis que poner vosotros porque es una oración negativa. ¿Dónde está el not? Aquí, en la estructura de arriba. Iros a arriba, lo veis y ya sabéis que tenéis que poner el not después de la forma del verbo to be que pongáis aquí. Ahora lo vais a ver a continuación cuando os dé la respuesta, ¿vale? Dice, no, my parents be young. No, my sister be married, que sería be not young, ¿de acuerdo? Be not married. Repito, pero que no os lo pongo porque es evidente que es una negativa. No, I be alone. Sería be not alone, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Mirad. No, my parents aren't young. Dice, mis padres no son jóvenes. No, my sister isn't married. No, mi hermana no está casada. No, I'm not alone. Dice, no, no estoy sola o no estoy solo. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Pues me he limitado a reproducir la parte del esquema donde aparecen los negativos del verbo to be, ¿vale? Tan sencillo como eso. ¿Vale? Mis padres aren't young, no son jóvenes. My sister isn't married, no está casada.
No, I'm not alone. I am not. En este caso lo he puesto separado. I am not alone. Todas las palabras, pero os repito, en coloquial, en lenguaje informal, lo suyo sería que utilizásemos el I'm contraído. I'm contraído, not alone, ¿vale? I'm not alone. Bueno, y aquí pues un pequeño dibujito para un poco para adornar y otro poco que os sirva como recordatorio, ¿no? I am, you are, he, she, it is, etcétera, ¿no? Ahí arriba lo tenéis. Vale, y vamos a ver ahora cómo utilizamos los adverbios de frecuencia con el presente simple. Mirad, cuando yo digo una oración en presente simple, por ejemplo, I go to school, ¿vale? Yo voy al colegio y no digo nada más, ya significa que lo hago muy habitualmente o siempre. Es decir, que cuando tú utilizas un presente simple y no dices nada más, todo el mundo va a entender que eso ocurre con bastante frecuencia, ¿vale? Por eso decimos que el presente simple representa rutinas, porque las rutinas ocurren siempre o prácticamente siempre, ¿no? No obstante, es muy habitual en inglés el utilizar adverbios de frecuencia para reforzar la acción, para reforzar la idea de frecuencia en el presente simple. Y evidentemente sí que es necesario utilizar un adverbio de frecuencia si es poca frecuencia o ninguna frecuencia, porque si no lo pones no vas a saber que estamos refiriéndonos a algo que ocurre de vez en cuando, ¿no? Vale, pues aquí tenéis los adverbios de frecuencia que habitualmente utilizamos con presente simple, ¿no? Always, que significa siempre, often. Often se puede pronunciar de dos maneras, con la T o sin la T. Often y often, ¿vale? Significa a menudo. Usually, que significa usualmente, normalmente. Hardly ever, que significa casi nunca o apenas. Rarely, que significa raramente, rara vez. Sometimes, que significa algunas veces. Y never, que significa nunca. Entre paréntesis os pone before verbs. ¿Por qué? Porque la posición más segura donde todos ellos pueden ir sin ningún problema es delante de los verbos. Lo vamos a ver. Vale, a la respuesta del ejemplo que veíamos anteriormente en el presente simple de si haces tus compras en un supermercado, pues la persona responde que no compra en un supermercado o que sí compra en un supermercado, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿dónde pondríamos cómo haríamos el negativo? Poniendo uno de estos adverbios delante del verbo, donde hemos puesto aquí. Pues no, I do not o don't, siguiendo el esquema de negación que habíamos visto anteriormente en el presente simple, ¿vale? Si necesitáis consultarlo, lo consultáis. Pues no, I do not o don't always, o I do not o don't usually shop in a supermarket. Y diréis, ¿por qué pones don't entre paréntesis? Hombre, porque se pueden utilizar las dos cosas, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que debería de haberlo hecho al revés. Debería de haber puesto don't y el do not entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, insisto, lo más habitual en inglés es utilizar contracciones, inclusive a alto nivel, es decir, a un nivel de empresa, de profesionales, inclusive ya hoy día en reuniones de negocios muchas veces se utilizan contracciones que antes estaban mal vistas a alto nivel, ¿no? Se procuraba utilizar un lenguaje más refinado y el lenguaje refinado es siempre sin contracciones. Pero hoy día ya está, el mundo se ha relajado mucho y es muy habitual escuchar contracciones en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? Por lo tanto, no, I don't always, I don't usually shop in a supermarket. O, si queremos utilizar otro adverbio de frecuencia, I never shop in a supermarket, ¿vale? No, yo nunca hago mis compras o nunca compro en un supermercado. Yo no siempre, I don't always, no siempre compro en un supermercado. I don't usually shop in a supermarket. No compro en un supermercado habitualmente o usualmente, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de una tercera persona? En este caso, de mi mejor amiga o mi mejor amigo. No, my best friend es mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿vale? En este caso, friend no tiene un sexo, ¿no? Es asexuado. Por lo tanto, no, my best friend does not or doesn't always or doesn't often shop in a supermarket. No, mi mejor amiga, mi mejor amigo
doesn't always, no siempre, doesn't often, no a menudo, shop, compra en un supermercado, ¿vale? ¿Qué pasa si es afirmativa la respuesta? Pues muy sencillo. Más sencillo, más fácil que antes porque no tengo que andar preocupándome del auxiliar, ¿vale? Yes, I often o I frequently shop in a supermarket. Dice sí, yo a menudo, I often, I frequently, yo frecuentemente compro en un supermercado. O yes, my best friend often or frequently shops, acordaos de la S, tercera del singular, ¿vale? In a supermarket. Fijaos la tremenda ventaja de utilizar en esta posición delante de los verbos cualquiera de estos adverbios es que no cambia aunque sea negativa. Daos cuenta que yo estoy haciendo aquí las oraciones negativas y siguen estando los adverbios de frecuencia delante del verbo. ¿Vale? Y si fuera una pregunta, pues si fuera pregunta se quedarían exactamente igual delante del verbo. ¿Vale? Os voy a hacer una pregunta para que lo veáis. Dice, ¿Does your best friend always, often shop in a supermarket? Pues estáis viendo que digo, ¿Does your best friend often shop? Pues he utilizado el often delante del shop, o sea que se sigue quedando en el mismo lugar en el que estaba. Ahora vamos a ver cómo se utilizan los adverbios de frecuencia con el verbo to be, pues detrás del verbo. El verbo to be normalmente se lo salta todo, ¿vale? Es decir, las reglas que damos para el resto de los verbos normalmente no son aplicables al verbo to be, por eso aquí también es diferente, en lugar de ir delante del verbo va a ir detrás del verbo, ¿vale? Bueno, pues típica frase con espacio en blanco, hueco para que vosotros lo pongáis, ¿vale? Your brother be ever, ever significa alguna vez, ¿vale? A YouTuber, dice tu hermano ser alguna vez un youtuber, o your parents, tus padres, often, a menudo, be, ser, estar, porque ya sabéis que el verbo to be significa ser o estar at home, en casa. Bien, pues ¿cómo estaría resuelto? Is your brother ever a YouTuber? Dice, ¿es tu hermano alguna vez un youtuber? Date cuenta que el ever aparece después del verbo to be. ¿Vale? Aunque diréis ya, pero es que aparece sujeto delante. Claro, porque para hacer una pregunta con el verbo to be ya sabéis que primero tenemos que utilizar el verbo, que es el verbo to be, y luego el sujeto. Pero inmediatamente después va a venir el adverbio, ¿vale? Are your parents often at home? Dice, ¿están tus padres a menudo en casa? Y en este caso el a menudo también va detrás del verbo to be y detrás del sujeto, por supuesto. Vale, respuesta afirmativa. Yes, my brother be usually a YouTuber. Yes, my brother o they, yes, my parents o they often be at home. Dice sí, mis padres, o si ya he dicho mis padres anteriormente, ya sabemos que estamos hablando de mis padres, no lo voy a volver a repetir. ¿Qué hago? Lo sustituyo por un pronombre personal, en este caso ellos, they, ¿vale? Por lo tanto, yes my parents o yes they, sí ellos, ¿no? A menudo, often, estar, be at home, en casa, ¿no? ¿Cómo sería resuelto? Vamos a verlo. Yes, my brother, sí, mi hermano, o he, aquí digo lo mismo que he dicho antes, y ya sabemos que estamos hablando de mi hermano, no lo voy a volver a decir. ¿Qué digo? Él, y lo sustituyo por un pronombre, ¿vale? Yes, my brother, o he, is usually a YouTuber, dice, sí, él es normalmente un YouTuber. O, yes, my parents, o they, sustituyéndolos porque ya hemos hablado de ellos anteriormente, are often at home, dice, a menudo están en casa, ¿no? Veis que aparece después del verbo to be. Los adverbios de frecuencia. ¿Qué pasa si fuera negativo? No, my brother be not usually, no estar normalmente, no ser normalmente, usually, un youtuber, o no, my parents be not often, ser no estar no a menudo en casa. Esto hablado en indio, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en cristiano. No, my brother is not usually a YouTuber. Dice, no, mi hermano no es. Daos cuenta que el usually aparece después del verbo to be negado. ¿Vale? Después.
My brother is not usually a YouTuber. Dice, no es normalmente, no es usualmente un YouTuber. O no, my parents, o they, si lo sustituimos, como hemos dicho anteriormente, they are not, o contraído aren't, o aren't, often at home. No, mis padres no están a menudo en casa, ¿vale? O ya utilizando otro adverbio de frecuencia, el never, pues no, my parents are never, are rarely at home. Y diréis, un momento, Pablo, pero aquí estás negando y no aparece la negación, claro, porque never es nunca. Tú no puedes negar dos veces en inglés, ¿vale? Es decir, no puedes decir no, never. Porque si no, never es si no, nunca, es si alguna vez, ¿no? No se puede negar. En español lo hacemos, pero en inglés no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya estás negando directamente con never. Dice, no, my parents are never, are rarely. Dice, mis padres nunca están, sería la traducción exacta, nunca están en casa, o están en casa raramente o rara vez, lo cual significa muy poca frecuencia, ¿vale? Y aquí en la imagen, ¿qué os aparece? Pues os aparece representada la frecuencia de cada uno de los adverbios de frecuencia, ¿vale? Always, pues en verde todo el recuadro porque ocurre siempre. Often, a menudo, es decir, casi todo el recuadro. Algunas veces, pues aquí está el rojo algunas veces no, menos del 50%. Hardly ever, casi nunca, ¿vale? Once, una vez, pues aquí. O twice, pues igual, más o menos. Three times, pues en ocasiones aisladas, ¿vale? Y never, pues sería nunca, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis los rojos representan las gráficas rojas aquí, ¿vale? Sometimes, en rojo, pues muy de vez en cuando, ¿no? Menos del 50%, una tercera parte. Hardly ever, todavía menos. Never, pues todo en blanco porque es nunca, ¿de acuerdo? Recordatorio para qué sirven los adverbios de frecuencia. Lo tenéis aquí en las letras moradas, ¿vale? High or no frequency dice frecuencia high, alta o ninguna frecuencia. Bien, y hemos terminado nuestra sesión. Bueno, hemos terminado casi, porque falta la parte más importante realmente, que es la práctica, ¿vale? Practice. Bien, en esta sesión, en esta sección, iba a decir sesión, perdón, sección, yo os recomiendo que hagáis práctica. ¿Cómo podemos hacer práctica con un idioma? Mirad, la mejor manera de poder practicar algo, me da igual, en este caso si es idioma o si es cualquier otra cosa que estemos aprendiendo, es aplicarlo a nosotros, aplicarlo a nuestras necesidades, porque de esa manera vemos la utilidad de lo que estamos haciendo inmediatamente y nos motivamos mucho, porque vemos que tiene una aplicación inmediata a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y eso nos motiva pues a quedarnos con las fórmulas, con las estructuras, con el vocabulario necesario para decir cosas que en nuestra vida serían necesarias, ¿no? Entiendo que todos vosotros en vuestras vidas diarias tenéis necesidad de decir cosas en diferentes entornos, ¿no? En diferentes ambientes. Cuando estás en casa dirigiéndote a tu familia, pues habitualmente sueles decir una serie de cosas. En el trabajo sueles decir una serie de cosas. Cuando vas de paseo, vas de juerga con tus amigos, igual. Cuando vas de viaje, exactamente igual. Bien, pues yo en este apartado de práctica lo que os pido que hagáis es que os imaginéis en todos esos entornos de vuestra vida, ¿vale? ¿Qué cosas tendríais que decir utilizando el inglés? ¿Qué cosas tendríais que decir utilizando vuestra lengua normal? Pero claro, esas cosas, una vez pensadas, las vais a pasar al inglés. Y entonces vais a, bueno, evidentemente siempre utilizando la estructura que estemos estudiando. Es decir, si ahora estamos estudiando presente simple y el verbo to be, pues vamos a intentar practicar con el presente simple y el verbo to be. Y como en la sesión anterior, en la sesión 0, donde os expliqué el infinitivo y os expliqué los imperativos, no había práctica, ¿vale? Porque no os quería tampoco atiborrar mucho, porque era una primer contacto, ¿vale? Pero en este caso ya sí, ya tenemos que ir entrando en la normalidad, ¿de acuerdo? Pues aquí ya os pido que también incluyáis lo que vimos en la sesión 0. Que os imaginéis en qué tipo de entornos, en qué tipo de situaciones vosotros necesitaríais decir cosas con el presente simple, con el imperativo, con el infinitivo. ¿De acuerdo?
os imaginéis esas cosas. Si queréis primero en español, si podéis imaginarlo directamente en inglés, mucho mejor, ¿no? Pero si no, imaginarlo en español y luego pasarlo a inglés. Y cuando intentéis pasarlo, pues vais a tener problemas. A ver, ¿cómo se decía esto? ¿Cómo se dice aquello? ¿Cómo podemos... ¿cuál era la estructura del verbo este? Si es negativo, ¿cuál era el auxiliar? Bueno, pues para todo eso tenéis justamente las sesiones con las que estamos trabajando, ¿vale? No tenéis más que consultar y ya empezar a hacer la construcción. Al principio os va a costar más porque lógicamente es el principio, son los primeros momentos y cuesta más. Pero luego ya, en la medida que se vaya convirtiendo en algo mecánico, en una rutina, os va a ir costando cada vez menos. Y os vais a ver cada vez más motivados porque vais a ver que las mismas cosas que decís en vuestra vida diaria o no tan diaria cuando vais de viaje o hacéis algo excepcional, lo decís en español, también ya lo podéis decir en inglés, ¿vale? Yo en esta sección lo que voy a hacer va a ser imaginarme yo mismo qué cosas una persona normal y corriente podría tener necesidad de decir utilizando las estructuras y las voy a poner a título de ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tenemos una primera pregunta con un always y un presente simple con el do de auxiliar verbal de presente simple. Do you always wake up very early? Dice, tú siempre wake up, te despiertas muy temprano, muy pronto. Siempre te despiertas muy pronto. At what time do your parents have breakfast? Dice, at what time, ¿a qué hora do your parents, tus padres tienen el desayuno? Es decir, toman el desayuno. El verbo to have significa tener o haber, como os he dicho, pero también se aplica a tener experiencias. Y tener experiencias, por ejemplo, hacer un viaje, pues utilizaríamos have, o tomar una ducha, pues utilizaríamos también have, ¿vale? Normalmente se traduce por tomar cuando utilizamos una serie de experiencias, ¿no? Entonces, have breakfast sería tomar el desayuno, o desayunar si queréis. Does anybody in your family work remotely? Dice, anybody, alguien en tu familia, in your family, trabaja, work, remotamente, es decir, a distancia o online, como queráis. I never go to the gym. Dice, nunca voy al gimnasio. ¿Vale? En este caso, esto es cierto para mí porque a mí no me gusta el gimnasio y nunca voy al gimnasio, ¿vale? I never go to the gym. My family always celebrates their birthdays. En este caso también se me aplica a mí. En mi familia siempre celebramos los cumpleaños, ¿vale? My family, mi familia, always, siempre, celebra their birthdays, sus cumpleaños, ¿vale? I always, rarely, sometimes have lunch in my workplace. Dice, yo rara vez, rarely, algunas veces, sometimes, siempre, always, have lunch, tomo el almuerzo, lunch es el almuerzo, ¿vale? Have lunch in my workplace, en mi lugar de trabajo. Turn up the volume. Don't turn up the volume of your mobile. Switch off the TV. ¿Qué son estos? Imperativos. Acordaos que utilizábamos solamente el verbo sin el to, ¿vale? Por lo tanto, turn up the volume. Pues sube el volumen. Don't turn up the volume of your mobile. No subas el volumen de tu móvil. Switch off the TV. Apaga la televisión, ¿vale? Let's go home now. Este es el imperativo cortés que vimos, acordaos, en la sesión anterior, ¿no? Let's go home now. Vamos a casa, vayamos, ¿no? Vayamos a casa ahora. Don't be afraid of the cable car. No tengas miedo. Be afraid significa tener miedo. Don't be afraid, no tengas miedo del cable car, que es el funicular, ¿vale? Cable car. I'm never at home at 11 o'clock. Vale, pues aquí lo que tenemos es el verbo to be con un adverbio de frecuencia, que ya sabéis que van detrás del verbo to be, ¿vale? Por lo tanto, I'm never at home at 11 o'clock. Nunca estoy en casa a las 11. Y aquí tenéis una imagen, pequeño recordatorio de cómo se utiliza el presente simple para rutinas. Daos cuenta que todos estos dibujos tienen que ver con rutinas. ¿Práctica que podéis hacer con esta imagen? Pues pensad lo que significa cada uno de los dibujos y buscarlo en un diccionario para saber cómo se dice en inglés. Afeitarse, despertarse, cocinar, maquillarse, peinarse, etcétera, ¿no? Vale, os lo dejo a vuestra elección. Yo creo que es una buena práctica, ¿no? Y finalmente,
Online Practice. Esto os va a aparecer en todas las sesiones en el apartado de práctica, ¿vale? Práctica online. Os recomiendo dos páginas web para que podáis practicar. Una de ellas es agendaweb.org. Esta está todo en inglés. Tenéis explicaciones también en inglés y sobre todo, y muy importante, tenéis ejercicios de inglés ya resueltos, ¿vale? Entonces no tenéis más que buscar en la parte de la izquierda, en el menú, buscáis en el menú la parte de gramática correspondiente, yo os la voy a ir señalando aquí, ¿vale? Entre paréntesis, por ejemplo, para practicar el presente simple tenéis que ir al menú de la parte de la izquierda donde pone Verbs Exercises, es decir, ejercicios de verbos. Número 1, buscáis el presente simple. Y para los adverbios de frecuencia os tenéis que ir a ejercicios de gramática, Grammar Exercises número 2, number 2, y buscáis adverbios. Y dentro del apartado de adverbios tenéis adverbios de frecuencia, ¿vale? Entonces la ventaja que tiene es que aquí tenéis bastantes ejercicios, tenéis cantidad de ejercicios, además tenéis también ejercicios de vocabulario, ¿vale? O sea que podéis hacer ejercicios de vocabulario y muchos de ellos son de huecos, pero otros son de unir palabras con objetos. Es entretenido y mientras lo estás haciendo, pues estás estudiando y se te están quedando cosas. Yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Y decía, la ventaja que tienen es que todos esos ejercicios tienen la solución al final. Pincháis y os da la solución y sabéis si estáis en lo cierto o no estáis en lo cierto, si habéis acertado o no, ¿vale? Y luego tenéis esta otra que está en español, mansioningles.com. Aquí tenéis un apartado de gramática que está toda ella explicada en español, ¿vale? Es decir, igual que lo hago yo, todo está en inglés, pero luego las explicaciones os las hacen en español, ¿de acuerdo? Y además tenéis cantidad de juegos, tenéis canciones, tenéis listening, tenéis también reading, es decir, está bastante completo para tener tiempo, si tenéis tiempo y paciencia también, ¿de acuerdo? Pues podéis hacer práctica adicional con esto. Bien, y finalmente, if you like this channel, si te gusta este canal, ¿vale? If, si, you, tú, like, gustas, like significa gustar de. Mucho cuidado porque en inglés dicen yo gusto de esto. Nosotros evidentemente no hablamos así que yo gusto de esto, traducido al español, sería a mí me gusta esto. Por lo tanto, if you like this, si tú gustas de esto, es decir, si tú gustas, if you like this channel, si tú gustas de este canal, si te gusta este canal, ¿vale? Suscríbete. Subscribe yourself, ¿vale? Suscríbete. ¿Por qué? Pues hombre, porque si te suscribes vamos a estar más cerca, ¿de acuerdo? De manera que cada vez que yo saque algo, cada vez que haya alguna actividad, cada vez que haya alguna advertencia, alguna recomendación, lo vais a recibir inmediatamente y vais a tener contacto directo con nuestro canal, con todas nuestras actividades y con todas las sesiones que van a ir subiendo, ¿vale? Ya os dije en la sesión 0 que voy a ir subiendo una sesión cada semana, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas dos primeras, como eran introductorias, no he querido separarlas mucho en el tiempo. Por eso, pues la separación ha sido de 2-3 días, ¿vale? Hace 2-3 días que os expliqué, os introduje el canal y a los 3 días pues os he subido esta otra sesión para terminar de completar la introducción de tipo general y ya entrar también a explicar el presente simple y seguir avanzando con más materia, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicas y chicos, un auténtico placer. It was a real pleasure, un auténtico placer estar con vosotros, con vosotras una vez más, siempre esperando seros de utilidad y cualquier cosa que necesitéis, cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues ya sabéis, no tenéis más que hacerlo ahí debajo. Más adelante os iré también indicando pues cómo podemos todavía estar más cerca, cómo podemos, si os surgen dudas muy concretas que requieren explicaciones más personalizadas, no os preocupéis que también todo eso está previsto, pero ahora de buenas a primeras tampoco os quiero atiborrar a cosas, tampoco os quiero empachar, ¿no? Por lo tanto, poquito a poquito ya iremos viendo cosas. Y fijaos que es así, intentando no soltar muchas cosas y se alargan las sesiones y de verdad que yo lo que voy a intentar conseguir es que las sesiones no sean muy largas para que no se os hagan insufribles y no os aburráis,
porque si nos aburrimos se nos hacen las cosas muy cuesta arriba y terminamos por dejarlo. Y es una verdadera lástima que lo dejemos cuando tenemos aquí ya el recurso con nosotros en cualquier momento, no solamente en casa, sino con vuestro móvil también en cualquier momento vais a estar conmigo y vais a poder aprovechar los tiempos muertos. Así que me vais a tener a vuestra disposición como el de la lámpara, ¿no? El de la lámpara de Aladino. Frotáis la lámpara y sale el genio, ¿no? Pues en este caso frotáis el móvil y salgo yo. Nos vemos la semana que viene. See you. Bye bye.